Shabbat Shalom, amados Ajín. Vamos a ver si todos estamos despiertos. Bienvenidos a los hermanos que están llegando en este momento acá a compartir con nosotros en casa de nuestro querido hermano Edward Guzmán, acá en Bacamonte, Arraiján, Panamá. Y para toda la casa dispersa de Israel, vamos a verlos, a ver si ustedes escuchan allá el saludo desde acá, desde Bacamonte, Arraiján, Panamá. Vamos a desearle un Shabbat Shalom. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Shabbat Shalom. Bendito sea nuestro Padre Celestial porque ha permitido, amados hermanos, que lleguemos a otro día del Shabbat. Siempre esa bendición que hace nuestro Aj Moshiach al inicio es una bendición prescrita con la cual siempre nos acordamos de que gracias a nuestro Padre, gracias a Él, tenemos sustento, tenemos bendición y nos ha cobijado, nos ha dado esa provisión que todos necesitamos para seguir en esta vida, en esta su creación, y que es un privilegio llegar y guardar el mandamiento de Shabbat, porque es un privilegio para cada uno de nosotros tener vida, y bendito sea nuestro Padre que estamos guardando sus mandamientos con esa vida, ¿verdad que sí, mi Josué? Bendito sea nuestro Padre Celestial porque ha concedido esa bendición. Así que para toda la casa de Israel dispersa entre las naciones de todo corazón, les deseamos un Shabbat Shalom, un Mevorach, un bendecido Shabbat para todos ustedes en mucha paz, mucha delicia, mis amados. Y amados Rajín, nuevamente recapitulamos. Estamos estudiando los fundamentos de nuestra emuná. Recuerden, amados, que estamos compartiendo la palabra, estudiando. Recuerden que tenemos que capacitarnos en esa bendita palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera es a mi camino, y es necesario que nosotros profundicemos cada vez más. Quizás estamos tocando solamente la superficie de esa palabra, esa pequeña capa que nos separa de esas profundidades espirituales y de esa madurez que nosotros necesitamos alcanzar día con día a través del Espíritu de Santidad de nuestro Padre. Pero es necesario que estemos capacitados en esa palabra que nos va a ayudar a discernir los tiempos, las situaciones, la vida en la que estamos. Y sobre todo, hoy en día tenemos situaciones muy similares, muy difíciles de comparar con otros tiempos de la historia. Estamos en los tiempos finales, amados. Eso no lo dudemos. Estamos viviendo situaciones como jamás se han visto. Hoy en día muchos se debaten en que si se colocan la vacuna, si no se la colocan, si es la marca, si no es la marca, si me asusto, si no me asusto, si me voy a las montañas, si no me voy a las montañas. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Para eso está siempre la bendita palabra. Si no estamos capacitados en la palabra, nos vamos a dejar, como dijo una estimada joven esta tarde que conversaba con ella a través del WhatsApp, nos vamos a dejar llevar, como lo dice la Escritura, por cualquier viento de doctrina. Vamos a estar dejándonos llevar por cualquier influencia. Y rápido, la angustia, la desesperación, el miedo e incluso lo contrario, la incredulidad va a tomar fuerza en nuestras vidas. Y eso no es lo que queremos. Por eso es necesario que nosotros nos preparemos siempre con la bendita palabra de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque la escritura o este plan de salvación buscan obreros preparados para toda buena obra. A ver, ¿quiénes son obreros aquí en esta congregación? Amén. Como 2 o 3 solamente aquí, amados Rajín. A ver, allá en casita, ¿quiénes son obreros del cuerpo del Mashiach? A ver, allá en casita, yo espero que todos estén diciendo amén. Si es así, compartan allí, coloquen amén. Nuevamente vamos a preguntar, puede ser que algunos se hayan animado. ¿Quiénes son obreros del cuerpo de Mashiach? Amén, amén. ¿Verdad que sí? Entonces, somos obreros, pero un obrero debe estar capacitado para toda buena obra, porque si no, nos van a decir, ustedes son unos obreros inútiles, perezosos. Por eso es muy importante que nosotros seamos verdaderos discípulos, verdaderos obreros del cuerpo del Mesías, esos enviados que son capaces de mostrar la Escritura, pero también son capaces de mostrar el poder y la autoridad que se le ha delegado a los discípulos de Mashiach. Es muy importante que nosotros estemos capacitados para todo ello. Y por eso estas enseñanzas nos buscan capacitar con esas bases. Por eso la serie de esta enseñanza se llama Fundamentos de nuestra emuná. Fundamentos. Y estamos solamente comenzando, amados. Esto es un mundo y estamos, valga la redundancia, comenzando por el principio.
Estamos en Bereshit, estamos en el principio de esos fundamentos. Así que no comamos ansia y con mucha paciencia, pero con entendimiento, con determinación de aprender, de llevar por obra y sobre todo de prepararnos día con día para mostrar esa luz que hay en nosotros, para mostrar el amor primeramente a nuestro prójimo, la compasión, pero también el espíritu de la Torá en nuestras vidas, siendo Torá viviente, tanto en obras como en poder, en autoridad, en sabiduría, en conocimiento, obreros capaces, obreros que realmente sirvamos con capacidad, con eficacia, obreros eficaces. Así que, amados Yahin, hoy vamos a tocar una pequeña parte de esta quinta clase que hemos llamado el Brit Hadashah. Ya hablamos de lo que es el Tanaj, hemos hablado de los pactos, hemos hablado de la tierra prometida en esta serie, hemos hablado incluso el Shabbat pasado estuvimos hablando de las reglas de interpretación, cómo nosotros debemos interpretar correctamente la escritura. Y hemos estado hablando de no dejarnos llevar por lo que mi corazón piensa, siente y ve. ¿Verdad que no? Porque entonces engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Adonai Yahweh, que escudriña los corazones. Por eso debemos tener las herramientas adecuadas para interpretar correctamente la escritura y no irnos por cualquier caminito que el hombre se haya inventado. Entonces, estuvimos hablando acerca de lo que es el Pardés. ¿Qué es el Pardés? Son reglas de interpretación. ¿Qué significa Pardés? A ver, alguno de los ajín acá y también allá en casita. Que nos... ¿Qué significa Pardés? ¿Qué significa? A ver. Huerto, jardín, ¿verdad? Eso es como un jardín, que la Torá es como un jardín, donde hay muchos frutos, donde nosotros podemos acercarnos de lejitos, podemos ver ese huerto verdecito, pero no podemos distinguir los frutos. Solamente cuando nosotros nos acercamos, vamos a ver flores, vamos a ver suculentas de cualquier tipo, vamos a ver plantas con muchos frutos. Es decir, que la Torá es así también. Y que Pardés, que es lo que representa huerto, jardín, es un acróstico de varias palabras, que es Peshat, que es Remés, que es el Rash, que es el Sod. Son 4 reglas o 4 niveles de interpretación de las escrituras. Y obviamente, ya esa clase la vimos, así que les invitamos a que en nuestro canal de YouTube ustedes puedan allí visitarnos y pueda ver la 4ª clase del Shabbat pasado, 2 clases, lo que son la interpretación bíblica. También estuvimos hablando en la segunda parte de varias herramientas o varias cosas que le anexamos a esa interpretación bíblica, como lo es el análisis textual del texto, el análisis contextual, ¿sí? También lo que es el análisis histórico. También estuvimos viendo que los escritos apostólicos deben interpretarse en base al Tanaj. No es al revés, no es el Tanaj en base a los escritos apostólicos, no. Es los escritos apostólicos o los escritos nazarenos en base al Tanaj. Y también estuvimos viendo que las cartas de Shaul, las cartas de todos los apóstoles, los evangelios, todo debe interpretarse en un orden. Primero el Tanaj, después las cartas de Pablo y de Pedro, de Yohanan, de Yehudá, de todos ellos se deben interpretar a la luz de los evangelios en base a la Torá. Y estuvimos hablando también de 6 puntos, 6 cosas muy cruciales que afectan nuestro estudio de la Biblia. Mira, me regalo otro poquito de café, si no es mucha molestia. Estuvimos hablando del desconocimiento de la cultura hebrea, estuvimos hablando de lo que es el anacronismo, de lo que es el contexto, estuvimos hablando de la ignorancia incluso del idioma hebreo, de la parcialidad hacia ideas, hacia dogmas, hacia doctrinas, y también estuvimos hablando de motivaciones personales. Hoy la clase quizás va a ser más corta de lo normal, esperemos que así sea, así que yo igualmente voy a estar pidiendo la asistencia de nuestro Moshiach con las citas bíblicas. Muy bien, y vamos a comenzar hablando de lo que es el Brit Hadashah. ¿Qué significa Brit? Brit es la palabra lo que significa pacto, alianza, convenio incluso. Un Brit es un pacto. En la primera de nuestras clases de esta serie hablamos de lo que son los pactos, que toda nuestra fe se fundamenta en los pactos, está fundamentada en esos pactos y que son pactos irrevocables, que aún nosotros estamos aquí en esta emuná, en esta fe, estudiando y viviendo las raíces hebreas de la fe,
por un pacto, por la nueva alianza. Hadash o Hadashah viene de la palabra Hadash, que es nuevo, pero más que nuevo, es renovado. Es que algo se renovó nuevamente. No significa que ahora quitamos lo anterior para poner algo nuevo, no, sino que se está restaurando o renovando algo. Incluso tenemos en lo que se conoce como luna nueva, que es lo que celebramos. ¿Cuál es nuestra fiesta mensual? Rosh Hodesh, ¿sí? Rosh, que es de cabeza o incluso de inicio, se puede traducir incluso como principio, y Hodesh, que viene de la misma palabra, que es Hadash. Hodesh viene de esa misma palabra, de renovación. Por eso es que cuando nosotros comenzamos el mes hebreo, estamos esperando el primer Hodesh, el primer renuevo, o el filito ese de la luna nueva, avistado ¿desde dónde? Desde Panamá, desde Venezuela, desde México, desde Colombia, desde Caracas, desde Israel, ¿sí? No, porque es el calendario hebreo. Recuerden, Israel es el reloj profético de toda la vida, de toda la existencia de la humanidad. Entonces, de allí, de la misma raíz, del mismo Shoresh, se dice en hebreo Shoresh, de la misma raíz que es Hadash, que es nuevo o renuevo, vienen esas palabritas. ¿Como cuál? Como nuevo, renovado, como Hodesh, que se traduce también como mes, pero es más que todo renuevo. Por eso es que es como que el principio, la cabeza, el renuevo que estamos comenzando cada mes. Brit Hadashah, entonces sería la alianza o el pacto renovado. Amado Moshiach, ¿dónde se profetizó esa alianza? ¿Quién lo profetizó? ¿Quién fue ese exponente? En el libro de Yirmeyahu, Jeremías, capítulo 31, verso 31 al 31. ¿Me lo puede leer, amado Aj? Vamos a hacer un recordatorio. Claro que sí, amado hermano. Dice así, Yirmeyahu, libro de Yirmeyahu, Jeremías, capítulo 31, versos 31 al 33. Dice así. Miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. No será como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Mizraim, una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torá en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Amén. Aleluya. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Obviamente, en toda esta serie, Fundamentos de nuestra Emuná, vamos a estar hablando acerca de lo que es el tema del dispensacionalismo, de lo que es la teología del reemplazo, de la usurpación. Vamos a estar hablando, así que, amados, estamos sentando bases para poder entender de una forma contextual la Escritura. Recuerden, estamos hablando de una alianza, de un pacto renovado. Eso significa que, como lo acaba de leer nuestro Moshiach, eso significa de que incluye la misma Torá, incluye las mismas leyes, pero ahora basado en promesas mejores. Recuerden, lamentablemente muchos se quedan solo con el nombre del libro. ¿Por qué? Porque la religión ha hecho que se divida la escritura. Tenemos, a veces en nuestras Biblias, tenemos una página que dice Nuevo Testamento, ¿verdad? Y entonces han dividido la escritura, han colocado una división en la palabra. Incluso le dicen, esto no es para ustedes, pero esto sí. Y ayer en el programa de Un Llamado a las Naciones comentábamos que lamentablemente la Biblia es el único libro en toda la historia de la humanidad que siempre te enseñan a leerlo por el final. Nunca te enseñan a comenzar a leerlo por el principio. No podemos entender un libro si comenzamos a leerlo por el final. Debemos comenzar ¿por dónde? Por el principio. Porque si no, nos vamos a estar perdiendo de una riqueza, de ese huerto, de ese jardín que tiene tantos frutos, tantos nutrientes para cada uno de nosotros. Entonces, recuerden, cuando nosotros hablamos del Brit Hadashah, obviamente ya tenemos nuestra mente condicionada para empezar a hablar de lo que mal se conoce como Nuevo Testamento, ¿sí? En lo que es
el Tanaj, en la serie, en las clases pasadas, estuvimos hablando de por qué no, o de dónde surge esos nombres de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento. Les invitamos, amados, a que comiencen desde el principio, a que comiencen desde la clase 1, ya vamos con la quinta clase, y les invitamos a que no se pierdan ninguna de estas clases, que se coloquen al día, porque vienen nutrientes, vienen cosas más sólidas, y estamos levantando esas bases para ir formando ese edificio conocido como la Torá, conocido como la Escritura. Entonces, ¿qué sucede, mis amados? Cuando nosotros hablamos del Brit Hadashah, debemos entender que es una alianza renovada. Incluye la misma Torá basado en mejores promesas, mejores cosas, mejores beneficios. Y es muy importante entender eso. Es decir, que no tenemos que dejar de hacer lo anterior. No, porque esa es la base. Debemos seguir haciendo lo anterior, pero ahora con mayor eficacia y teniendo en cuenta que ahora tenemos una responsabilidad mayor. No que ahora eso es para los judíos y esto otro es para acá, para nosotros. No, tenemos la misma responsabilidad. Es decir, que debemos practicar lo anterior, ¿sí? Pero ahora entendiendo sobre mejores promesas. Y ahí es donde entra el papel más decisivo e importante, que tiene un elemento crucial esa nueva alianza. ¿Cuál es? ¿Quién es el mediador? ¿Moshe? ¿Eleazar? ¿Aarón? ¿Algún Cohen? ¿Algún levita? ¿Leví? ¿Quién? Yahoshua HaMashiach. Yahoshua el Mesías. Es decir, que tenemos el autor y consumador de nuestra fe siendo el mediador. Bienvenidos, amados Ajin, Brujín Jafaín, Shabbat Shalom. Es decir, que entonces la nueva alianza no solamente está basado en nuevas o en mejores promesas, sino que también tenemos a alguien que por sus méritos, nuestro Padre, ¿se resucitó él mismo? ¿O quién lo resucitó? El Padre. No es que Él es el Todopoderoso, no, vamos a decirlo en lenguaje cristiano, Él no es que es Dios, que se resucitó a sí mismo. No, eso no es así. El Todopoderoso lo resucitó al tercer día. ¿Por qué? Por sus méritos, porque Él fue un hombre kadosh, alguien en el cual no se halló pecado, transgresión, y que tuvo la condición de santidad más elevada que a nuestro Padre le plació colocar sobre Él, porque no había ningún ser tan inocente como Él para cargar con nuestros pecados y para hacer algo que vamos quizás a tocar un poco más adelante. Entonces, quiero hablarles de un concepto. En el Brit Hadashah, se conoce no como Nuevo Testamento, recuerden, eso es un concepto, es un nombre de mala manera. Nosotros no lo llamamos Nuevo Testamento, ¿sí? En la cultura occidental, incluso en la cultura del Medio Oriente, un testamento tiene validez cuando vive el testador o cuando muere el testador. Cuando muere. ¿Nuestro Mesías está muerto? No, Él no está muerto. Él está vivo. Él resucitó por el poder del Padre. ¿Y está dónde? A la diestra del Padre, esperando. Dice la Escritura que es necesario que el cielo lo retenga, lo tenga ya un poquito más de tiempo, hasta la restauración de todas las cosas. Amados, bienvenidos a la restauración de todas las cosas. Estamos en tiempos proféticos, estamos viviendo el tiempo de la restauración. Amados, yo me siento muy gozoso porque el Eterno permitió que nosotros estudiáramos la palabra, no conforme a la doctrina de la religión, no conforme a las doctrinas del mundo, sino a través de una palabra no adulterada, no a conveniencia, no a como le ahí se va, no a como que el Espíritu te lo revele, pero ya va. Es tu responsabilidad enseñar, es tu responsabilidad guiar al pueblo a la verdad, no a medias verdades, no a meterte la mano en el bolsillo. Amados, estamos en tiempo de restauración. ¿Quién está gozoso por eso? ¿Ustedes escucharon, amados hermanos? Yo creo que no escuché mucho acá. Yo sé que estoy aquí cerquita, no sé ustedes allá en casa. Vamos a preguntar,
¿Quién está gozoso por estar dentro de esa restauración? Aleluya, 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 aleluya. Un aplauso a nuestro Padre porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es todopoderoso. Y a ver, porque somos la gran cosa, no, no es de quien quiere ni de quien puede, sino de quien nuestro Padre tiene compasión. Pero a ver, amados, tenemos una responsabilidad de orar por nuestros hermanos que están en otras religiones, en otros campamentos, metidos en mentira y media, por nuestros prójimos, nuestros vecinos, para que nuestro Padre tenga compasión. Pero no simple y llanamente de meterse a una religión o de cambiar de religión, no, sino de vivir una vida justa, impecable, sin hipocresías, en santidad. Porque si aprendemos de la palabra, no es solamente sabiduría, no es solamente conocimiento, sino vivir esa palabra, siendo justos en todos nuestros tratos. Eso es muy importante. Entonces, amados Sahim, hay una palabra muy importante dentro del estudio de la Escritura. Y ahí es donde viene nuestra función también para adiestrar, para compartir la palabra. En griego se conoce como apologética. Apologética significa, o apología significa defender. Cuando ustedes escuchen la palabra apología, es alguien que está defendiendo algo, ¿sí? Alguien que defiende algo. Se utiliza en el entorno religioso para cuando se habla de alguien que es apologista, es que es un arduo defensor de la religión que profesa. Puede ser incluso de la Escritura. Nosotros podemos decir que somos apologistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos defendiendo no la religión, sino la verdad, incluso en contra de nuestras propias opiniones, porque podemos tener una opinión, pero si la Escritura no está de acuerdo a mi opinión, triste por nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos negamos a nosotros mismos, incluso nuestras propias opiniones, por seguir la verdad, porque eso es lo que hace un discípulo de nuestro Mesías. ¿Quería nuestro Mesías morir de la forma en la que él murió? ¿Qué le dijo él a nuestro Padre? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, este sufrimiento que viene. Quita de mí esto, no quiero esta carga, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, que él se negó su propia voluntad por hacer la voluntad del Padre, porque él sabía cuál era la verdad. Por eso es muy importante que tengamos la actitud de nuestro Mesías. ¿Sí? Y por eso es importante estudiar la Escritura. Porque aún cuando venga un profeta o alguien con un don de profecía, lo escudriñaremos para ver si está acorde a la palabra, para ver si realmente lo que dice está en base a los principios bíblicos. Porque si no, estaríamos siendo obreros eficaces o obreros ineficaces. Ineficaces, porque entonces estaríamos a merced de cualquier persona. Y cuidado, amados Yahim, que se están levantando muchas cosas en este mundo, a lo cual debemos tener mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, amados, vamos a leer, Moshiach, ¿me puede leer Primera de Kefa, Primera de Pedro, capítulo 3, del 13 al 15, si es tan amable? Primera de Pedro, capítulo 3, del 13 al 15. Del 13 al 15, sí, mi por favor. Dice así: ¿quién podrá hacerles daño si son celosos por el bien? Pero aun si llegan a padecer por causa de la justicia, son felices. Por lo tanto, no se amedrenten por temer a ellos, ni se turben. Más bien, santifiquen en sus corazones al Mashiach como soberano, y estén siempre listos para responder a todo lo que Él les pida a razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y respeto. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Allí habló nuestro Moshiach, o en ese verso 10, y el último fue el 15, ¿verdad, mía? Allí usted habló de presentar siempre una defensa con mansedumbre, con respeto, con reverencia. Dijo el enviado Shaul que siempre consideremos a todos como superiores. ¿Cómo tratamos? Bueno, en el trabajo, yo trabajo gracias al Eterno por mi cuenta, en el trabajo, mi esposa es mi jefa, ¿sí? Trabajamos por nuestra cuenta, ella es mi jefa. Yo sé que muchos de los hermanos
trabajan, pero ustedes tienen supervisores, tienen gerentes, ¿ustedes cómo lo tratan? Con cierto nivel de respeto, de reverencia, porque son superiores, ¿verdad que sí? Así, de la misma manera, nosotros en todos nuestros tratos debemos tratar a los demás como si fuesen superiores, con respeto, con esa reverencia. Y aún si nosotros pensamos que hay alguien que es como el más pequeño de la manada, a ese lo estimamos como el superior de todos. Es decir, que le damos mayor atención. Por eso a los amados Ajim, que a veces no le prestamos cierta atención, como que, ¿por qué tanta atención a él? No, no se preocupen, no es porque ustedes valgan menos o no, no, es porque hay hermanos que a veces sentimos que no es que los consideremos menores, no, sino que les damos mucha importancia a esos hermanitos, porque a veces están comenzando el caminar. Y como dijo nuestro Mesías, dando la parábola de esa oveja, que si el buen pastor tiene un rebaño, tiene 99 seguras, pero hay una que está por allá, bueno, le presta más atención a esa que está un poquito rebelde al rebaño. Pero en este caso, ¿nosotros qué hacemos? Consideramos a veces a esos hermanos que tienen, quizás les cuesta un poco aprender, o quizás vienen con ciertas religiones, o vienen con ciertas cuestiones que han aprendido, a lo cual nosotros dedicamos más tiempo. Así que para todos los Ajim, a veces nos preocupamos en demasía más por ciertos hermanos y decimos, estos están seguros, bendito es el Eterno, oramos, dedicamos más tiempo y de vez en cuando pasamos, ¿cómo está mi hija? ¿Cómo está todo? ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo me les va? Porque, amados Ajim, siempre debemos considerarnos superiores. No nosotros, a los demás. Debemos considerar a los demás como superiores. Esa es una regla de la humildad. Eso es una regla del respeto. Y por eso, cuando nosotros presentamos apología, defensa, delante de nuestro prójimo, delante de las religiones, ¿qué debemos hacerlo? Como si fuesen superiores, teniendo respeto de ellos. No, yo estoy en la verdad, tú eres un pagano, eres un impío, los cristianos honestos, los cristianos no, son nuestros hermanos. Le debemos amor, le debemos respeto, le debemos paciencia, porque también nosotros venimos de allí. Recuerden un proverbio judío, un proverbio hebreo. No debemos lanzar piedras a un pozo del cual una vez tomamos agua. ¿Sí? Entonces, debemos hacerlo todo por respeto. Entonces, cuando hablamos, y esto es un principio que yo quiero que establezcamos ya de partida, para ir sacándonos ese chip que a veces los hermanos, por estar saltando quizás de maestro en maestro, de página en página, han adoptado de ciertos predicadores, que entonces se escucha a veces muy bonito, pero es algo muy contraproducente para la enseñanza. Nosotros debemos ser como hizo nuestro Mesías. A los que eran muy hipócritas les habló, porque no estaba hablando con neófitos, estaba hablando con gente con maldad, pero a la mayoría les tuvo mucha paciencia. Imagínense, escogió 12 discípulos de los más indoctos posibles. Los escogió, no escogió a los discípulos de los fariseos, que estudiaban, estudiosos, practicantes de la Torá, conocedores de los ritos. No, escogió a pescadores. ¿Ustedes creen por qué los fariseos atacaban tanto a los discípulos de nuestro Mesías? Porque eran personas mayormente iletradas. Pero cuando se fue nuestro Mesías y ascendió a los cielos, o al cielo, al lado de nuestro Padre, ¿eran los mismos discípulos? No. Ahora eran personas con un entendimiento, porque hablaban como nuestro Mesías, predicaban como nuestro Mesías y tenían una autoridad espiritual como la de nuestro Mesías. Entonces, cuando nuestro Mesías, cuando escuchaban a los discípulos, ¿qué decían los maestros de la Torá? Vamos a hablarlo en palabras nuestras. Se nota que estos han estado con el maestro, con Yahoshua, porque hablan igual que ellos, porque él, perdón, visten y comen igual que él. El discípulo aprende de su maestro. Por eso, cuidado, amados, ustedes que enseñan la palabra, cuidado cómo lo estamos transmitiendo, cómo la estamos enseñando. Si viene cargada de orgullo, si viene cargada de arrogancia, si viene cargada de petulancia, y le llamamos espiritualidad, cuidado, mis amados, porque allí puede haber un grave problema. Entonces, muy importante que nuestra defensa de ese Brit Hadashah, de ese pacto renovado, tiene que ser
con reverencia, con mansedumbre, con respeto, con amor, teniendo siempre paciencia, considerándonos a los demás como superiores. Hay una línea muy delgada que no debemos permitir que se cruce. ¿Y cuál es? La línea de la dignidad. Una cosa es el conocimiento, pero cuidado, amados, por favor, no permitan que su dignidad sea pisoteada. Es decir, cuidado cuando se meten contra nosotros para insultarnos, para irrespetarnos a nivel personal, porque estamos hablando de la Escritura. Y aquí les voy a leer rápidamente. La apología es una materia de la teología que defiende la Besorá, la buena nueva, y se encarga de responder a todos los argumentos que se usan para atacar o desacreditar al Elohim de Israel y de su palabra. Pero, el fin de la apología no es pelearse, sino usar los argumentos necesarios para que aquellos que tienen dudas puedan ser llevados a los pies de nuestro Redentor. ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Quién es nuestro Goel? Se dice en hebreo. Yahoshua, nuestro Mesías. ¿Cómo se hace eso? Dijo Shaul a los de Corinto: cuando yo fui por primera vez a ustedes, me callé la boca, para que no fuera por palabras y sabiduría de hombre que ustedes llegaran al camino, sino por mi testimonio, por la palabra, pero por el poder del Espíritu de Santidad. Es decir, que si a ti te conoce en tu barriada, en tu barrio, en tu cuadra, en tu avenida, en tu urbanización, tú tienes que ser primero el ejemplo. ¿Sí? El ejemplo de todo. De amor, de humildad, de servidumbre para todos. En tu trabajo, donde vas, una sonrisa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. ¿Sí? Siempre van a haber pruebas, siempre van a haber luchas. Pero ¿qué sucede? Debemos de tener paciencia. Esto es de paciencia, amados. Esto no es una carrera de larga distancia, perdón, de distancia corta, de velocidad. ¿Qué es quien lleve primero? No. Esto es una carrera de resistencia. No es llegar de primero, es llegar a la meta. Y hay que resistir. El que persevere, el que persevere, el que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, es muy importante, amados Sajín, que cómo mostramos nosotros a nuestro Mesías Yahoshua hoy en día a las naciones. Cuando ustedes van a un lugar donde no los conocen, bienvenidos, adelante. Shabbat Shalom, bienvenidos, amados Sajín. ¿Cómo mostramos nosotros a Yahoshua? A través de la enseñanza, a través de la palabra. Cuando ustedes cuando ustedes se montan en un autobús, en un taxi, tienen la oportunidad de hablar de las Escrituras, hablan y comienzan siempre con lo más básico o hablando con esa persona, dándole un poquito de ese alimento. Recuerden, siempre pidiendo a nuestro Padre que sea el Espíritu de Santidad hablando a través nuestro. ¿Qué va a suceder? Que la palabra no regresa vacía. Entonces, mira, Moshiach, ¿me puede leer 2 de Corintios capítulo 10 del 4 al 5? La segunda carta a los de Corinto. 2 de Corintios 10 del 4 al 5. Correcto, mira. Dice así: porque las armas de nuestra batalla no son humanas, sino que tienen poder divino para demoler fortalezas. Derribamos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh, y ponemos todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mashiach. Amén. 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 Y colocamos y capturamos o colocamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer ¿a quién? A nuestro Mesías. Entonces, amados, les voy a leer algo que coloqué por acá. Dice, ¿qué responderíamos si nos argumentan o si nos argumentaran que la Biblia no tiene validez alguna? Porque no tenemos ya los documentos originales, sino solamente copias de las copias. Si la Biblia fue inspirada por Elohim, ¿cómo sabemos
que también lo fueron las copias, ¿quién nos garantiza que no hubo errores en el copiado? ¿Por qué la Biblia es la palabra de Elohim y no otros libros religiosos? ¿Le han hecho esa pregunta a ustedes? Yo sé que algunos de ustedes se las han hecho. Josué dice que a él, el pastor Marbelis también. Yo sé que en algún momento a cada uno de ustedes, amados Sajín, le han hecho esa pregunta. Hay muchas personas, religiosos y no religiosos, que argumentan. Es más, hoy en día tenemos un auge que va en continuo crecimiento de personas que incursionaron inicialmente en algún tipo de forma de cristianismo, católico, evangélico, pentecostal, metodista, adventista, anglicano, de todo un poco. Después pasaron a las raíces hebreas, cayeron en el judaísmo y empezaron a negar primero las cartas de Shaul, argumentando de que no tenían validez, de que Shaul era un violador de la Torá, de esto, de lo otro. Después empezaron a desacreditar los evangelios con el libro de Yohanan, después con el de Marcos, el de Lucas, el de Mateo. Por último, terminaron negando a Yahoshua, se quedaron con el judaísmo y muchos hoy en día ya ni siquiera creen en el judaísmo. Ya hoy en día son ateos. Y eso, lamentablemente, amados, eso es algo que está creciendo. Y yo quiero que ustedes se preparen, mis amados Sajín. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo de realmente hacer o ser apologistas, no de la religión, sino de la verdad. Ser arduos defensores, pero amados, con la verdad, porque estamos preparados para defender realmente los argumentos, porque estamos preparados quizás para defendernos de esa doctrina del cristianismo, de que la ley no, de que podemos comer cualquier cosa, de que las fiestas no, de que el Shabbat no. De verdad que gracias al Eterno que se nos ha dado una revelación que es fácil, es digerible, está allí en la palabra, está allí fácilmente, ¿verdad que sí? Aún en las versiones convencionales lo podemos hacer, podemos defender hasta en las mismas herramientas que ellos tienen, podemos defender, ¿verdad que sí? Pero, ¿qué sucede con aquellos argumentos que vienen? Y, amados Sajín, yo conozco a varones y mujeres con poder del Espíritu, pero que lamentablemente terminaron negando a Yahoshua como el Mesías por no estar preparados en la palabra. Y es triste, porque tenían poder, tienen poder, porque recuerden, los dones del Espíritu, los dones de nuestro Padre son irrevocables. Pero ¿qué sucedió? Por no estar capacitados en las Escrituras, han negado, amados, y eso es lamentable. Eso dan ganas de llorar. Han negado al autor y consumador de la fe. Incluso hasta se mofan hoy en día. Se burlan. Lo peor que pueden, o lo mínimo que han hecho es burlarse, porque ya han seguido enseñanzas del Talmud, ya han seguido enseñanzas, ya dicen que fue un hijo de una prostituta, de una ramera, todo lo que ha dicho el judaísmo que ha desacreditado a nuestro Mesías por todo el tiempo. Ya dicen que está ardiendo en el infierno en excremento humano. ¿Ustedes sabían eso? Pues, amados, hay una corriente que está en continuo crecimiento. Por eso, amados Sajín, yo quiero que nosotros nos enfoquemos en los fundamentos de nuestra fe y que nos preparemos con la palabra, con la verdad, pero también en santidad. Busquemos primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Mateo 7, 6:33. Muy bien. Aquí estamos preparados, amados Sajín. Aquí los hermanos, como dicen acá en Panamá, están cuchillo. Entonces, seguimos, amados Sajín. Quiero comenzar por algo básico. Vamos a hablar acerca del canon del Brit Hadashah. Amados, cuando hablamos del canon bíblico, la mayoría estuvimos hablando de que ¿cuántos libros tiene el Brit Hadashah? A ver, ¿quién me puede responder rápidamente acá? ¿Cuántos libros tiene el Brit Hadashah?
A ver, amados Sajín, yo no lo voy a decir, pero ustedes, a ver, amados Sajín, a ver allá en casita, los que han estudiado con nosotros, rápidamente, un valiente, una valienta, perdón, una valiente, disculpen, un valiente, una valiente. A ver, que nos digan cuántos libros tienen, sin, por favor, sin ir al rabino Google, allí ustedes, allí, si no se la saben, no, entonces obviamente no van a responder, pero díganos allá en casita, ¿cuántos libros tiene el Brit Hadashah? Nuestra Lulu dice 42. No, solamente lo que se conoce como el Nuevo Pacto, mal llamado Nuevo Testamento. Rápidamente, un valiente, una valiente. Lo estuvimos viendo en clases anteriores, mis amados. ¿Cuántos, amada Jot? 27. 100 puntos para nuestra Jot Marta. 100 puntos por acá. 27 libros. 27 libros. Estuvimos hablando que todo en clase pasada, estuvimos hablando de que estos 27 libros fue incluso colocados de manera, si ustedes pensaban que la Kabbalah, nosotros decimos Kabbalah Shabbat, eso significa en hebreo recepción del Shabbat, pero hay una doctrina religiosa dentro del judaísmo que se conoce como la Kabbalah, que significa recepción, pero es una doctrina dentro del judaísmo mística, exotérica, que estudia la numerología, misticismo, hechicería, superstición, es decir, nosotros no tenemos nada que ver eso. Recuerde, cosas como, ¿quién ha escuchado no pases debajo de una escalera porque eso es de mala suerte? Que si un gato negro pasa por el frente del camino, eso es de mala suerte. Se levantó con el pie izquierdo. ¿Han escuchado todas esas frases? Se te derramó la sal. Todas esas frases, esas vienen de la superstición judía de los tiempos de la Edad Media. Todas esas frases fueron adoptadas de esa superstición. Y las tenemos en el mundo occidental y no sabían que eso viene de la superstición de la Kabbalah. No significa de que nuestros hermanos judíos se vayan a perder. No, les estoy compartiendo algo de que, recuerden, tomamos lo bueno y desechamos lo malo. Estas cosas no las tomamos, pero debemos saber de dónde provienen. Pero si ustedes pensaban que la Kabbalah, solamente este tipo de influencias, existía solamente en el judaísmo, no. En el cristianismo también. En el cristianismo católico, por sobre todas las cosas, evangélico también, hay mucha Kabbalah, y vamos a decir la Kabbalah cristiana. Hay misticismo, hay superstición, pero muy camuflajeada. Y allí es donde los verdaderos adoradores escudriñarán las escrituras. ¿Para qué? Para buscar la vida eterna en la escritura, no en la doctrina de los hombres. Allí parafraseé 2 versos bíblicos. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando hablamos de la verdad, eso es un hebraísmo para referirnos a ¿qué? A la Torá. Tu Torá es la verdad, dice el Salmo 119 y el Salmo 19. Tu Torá es la verdad. Por eso es que la Torá se conoce como Torá Emet, instrucción de verdad. Cuando nuestro Mesías estaba hablando de que adorarán en espíritu y en verdad, estaba hablando de que adorarán por esa promesa que se dio de la nueva alianza del espíritu, pero la Torá también es espíritu. Dijo Shaul que la Torá es espiritual y hay que discernirla espiritualmente, no es para carnales. Por eso la persona que te diga a ti, no, eso no es para mí, automáticamente no le vas a reprochar en su cara, no, porque lo hablamos hace rato. Debemos ser respetuosos. Pero ya tú sabes que estás tratando con una persona que es carnal, que no ha entendido lo que verdaderamente es espiritual. La Torá es para espirituales. ¿Cómo alcanzamos ese nivel de espiritualidad? No por nuestros méritos, porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia, sino por los méritos de ¿quién? Aleluya. ¿Por los méritos de quién? De Yahoshua. Bendito sea nuestro Padre por nuestro Mesías. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Debemos entonces
entender que la escritura, el canon bíblico, ¿cuántos libros tiene? Del Brit Hadashah, 27. ¿Por qué dijimos que hay Kabbalah en el cristianismo? Que hay misticismo y hay superstición. Porque ese número, ¿por qué fueron aceptados 27 libros? Para apoyar la Trinidad. ¿Por qué? Porque la teología de la Trinidad, de que son tres dioses en uno, eso es misticismo, eso es Kabbalah, eso es paganismo. Todo cuando ustedes estudien, y les invito, amados, tenemos hoy en día tenemos al acceso. No perdamos mucho tiempo en tantas redes sociales. Vamos a estudiar un poco. Estudiemos las culturas anteriores. No para aceptar eso, sino para entender y no volver a caer en los mismos errores. ¿Por qué? Porque todas las religiones paganas de la antigüedad tenían la tríada de los dioses. La Trinidad egipcia, la Trinidad hindú, la Trinidad nórdica, la Trinidad romana, la Trinidad griega, la Trinidad, todos tenían Trinidad. Eso lo absorbió la nueva corriente. Pero, ¿por qué 27? Porque 3 por 3 por 3, 3 por 3, 9, por 3, 27. Por eso, en base a la Trinidad, esto aunque suene muy tonto, pero realmente ellos se basaron en numerología, que es parte de la Cábala cristiana, para colocar el número, buscar colocar 27 libros exactos para apoyar la idea de la Trinidad. ¿Por qué? ¿Cómo se dice? Vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo rápido. Estamos hablando, amados, por eso les comenté que hoy no vamos a entrar quizás de lleno al tema. Estamos anexando ciertas cosas para entender primero y entrar de una manera un poco más sobria a lo que vamos a estudiar, posiblemente en la tarde de este Shabbat. ¿Sí? Pero, a ver, cuando vamos a, si es en una iglesia, por lo general, cuando se va a leer un evangelio, respondan como si estuviesen en el cristianismo. Yo les voy a abrirle la Biblia. Vamos a leer el evangelio y yo abro el primer libro del evangelio. ¿Sí? Ustedes ya saben cuál. Pero respondan como si estuviesen en la iglesia. Vamos a leer el evangelio según San Mateo, San Juan, San Marcos, San Lucas, ¿verdad? Ellos dicen San Mateo, San Lucas, San Juan, ¿sí? Eso automáticamente San. En una iglesia cristiana se dice el San, ¿verdad que sí? Entonces, miren solamente con esta palabrita. ¿Qué significa San? De santo, supuestamente. ¿Verdad? Muy bien. El principio bíblico de santidad, ¿cuál es? Recuerden, amados, no se les olvide, cuando en la escritura, cuando en el Tanaj, ¿cuál es nuestra base? En la clase pasada estuvimos estudiando que no podemos interpretar los escritos nazarenos, cartas apostólicas, o no podemos estudiar el Tanaj en base a los escritos nazarenos. No, es todo lo contrario. Tenemos que estudiar el mal llamado Nuevo Testamento en base al Tanaj, es decir, la Torá, los profetas y los salmos. No es al revés. Tiene que ser de esa manera. Ese es el orden de interpretación bíblica. ¿Estamos bien? Muy bien. El principio bíblico en la forma de interpretar la escritura, cuando aparece por primera vez un concepto bíblico, se utiliza de la misma manera el resto de la escritura. Entonces, cuando aparece la forma de la palabra santo, vamos a hablarlo de esa manera, ¿qué es lo que le dice nuestro Padre al pueblo de Israel? Guarden mis mandamientos, sean santos, como yo soy santo. Es decir, que la forma de ser Kadosh, de ser un consagrado, un apartado, es guardar los mandamientos. Pero resulta algo muy interesante. Cuando una persona le dice San Mateo, San Juan, San Lucas, San Marcos, no está diciendo eso. Está utilizando el lenguaje católico de ellos
elevar a una persona al título de santo. ¿Qué significa esto? No recuerdo, no me llega ahorita la palabra, pero esto sucedía en el paganismo. Cuando un César pudiese estar vivo, pero si había hecho muchas bondades al imperio, entonces, o incluso mayormente cuando se moría, se hacía un concilio y se analizaba lo que había hecho y lo elevaban al título de Dios o de semidios. Eso lo adoptó la Iglesia Católica. Cuando un supuesto santo se le considera de que ha hecho muchas bondades y toda la cuestión, entonces, ¿qué hace la Iglesia Católica? Lo eleva, se me va el nombre. Mi Moshiach, si me puede ayudar, o quizás los Sajín, esa palabra de elevarlo, de canonizarlo, no, hay otra palabra. Quizás canonizarlo, no recuerdo exactamente. Cuando la Iglesia Católica se hace, utiliza o hace un concilio para analizar, por ejemplo, Panamá tiene el Cristo o el que es morado, no recuerdo exactamente. El Cristo negro. No. Muy bien. Si se le considera que ha hecho muchos milagros, entonces, ¿qué sucede? La Iglesia Católica analiza la situación, habla con el gobierno de Panamá y le dicen, muy bien, nosotros lo vamos se me casi tenía la palabra en la punta de la lengua, pero ustedes deben pagarnos a nosotros, hace 10, 15 años eran 20, 30 mil dólares, si mal no recuerdo, anualmente, que por cada uno tenía que pagarle el gobierno de Panamá, cualquier gobierno, estoy colocando como ejemplo el gobierno de Panamá, a la Iglesia Católica por canonizar, no recuerdo si es la palabra. Y entonces, ¿qué sucede? Al hacer todo ya lo reglamentario, automáticamente la Iglesia Católica le da a ese Cristo negro el título de santo. ¿Sí? ¿Qué significa ese título de santo desde el punto de vista cristiano? Que ahora esa persona que fue elevado, ese santo, ese yeso, esa imagen, tiene la autoridad, según la Iglesia Católica, de interceder por ti y por mí delante del Todopoderoso. Es decir, que cuando un cristiano evangélico, un pastor pentecostal evangélico, se para en un púlpito y dice, vamos a leer la carta según San Mateo, está diciendo ignorantemente que Mateo tiene la autoridad para interceder delante del Padre por mí y por ti. Es ignorante, es ignorante. Está diciendo una blasfemia, pero es ignorante. Su fe es honesta, pero está diciendo una blasfemia. Por eso nosotros no le decimos San Mateo, ni San Juan, ni San Marcos, ni San Lucas, ni nada de eso. Porque estos son cosas que las religiones han adoptado y sin darse cuenta tienen idolatría en su lenguaje. Por eso, amados, lo primero que debemos hacer es empezar a limpiar nuestro lenguaje. Y recuerden, estamos en tiempos de restauración. El profeta, el Naví Sofonías dijo en el capítulo 3, verso 9, nos profetizó de que habría pureza en nuestros labios. Y eso es lo que gracias al Padre está sucediendo en nuestras vidas. Nos estamos purificando de ello. Entonces, es muy importante, amados hermanos, que nosotros todas estas cositas las tengamos presentes. Que cuando nosotros estamos hablando, y amados, no hemos ni entrado en el tema todavía. Yo creo que esto vamos a abundar un poco en este tema acerca del Brit Hadashah. Quizás nos vamos a extender un poquito, vamos a tomarlo con paciencia, porque recuerden, hay temas que vamos a ir tocando acerca de lo que es la resurrección, acerca de ese, porque recuerden, es un fundamento de nuestra emuná muy, muy grande, que muchos todavía en la restauración no han entendido. Y es importante que lo entendamos, mis amados. La resurrección es un punto crucial en nuestra fe, porque nuestro Mashiach no sería Mashiach si no fuese por la resurrección. ¿Pudo haber hecho todos los milagros del mundo? ¿Pudo haber resucitado a todo el mundo? Pero si murió y no resucitó, no puede ser el Mesías.
pudiesen estar adorándolo y diciéndole San Jesús, San de todo, pero no tendría la autoridad para interceder por nosotros. Solo por la misericordia, la compasión, el amor y el poder del Padre fue que nuestro Mesías fue resucitado. Porque obviamente nuestro Mesías tuvo un mérito. Por eso es que nosotros cuando oramos en su nombre, no solamente es por su nombre, porque Yahoshua, Josué, también tenía el nombre de que se le dio a nuestro Mesías. En Israel, en todo el tiempo bíblico, hubo hombres, varones que tuvieron el nombre del Mesías. Hoy en día en Israel, y hermanos, hay hermanos hebreos que se llaman Yahshua, o se llaman Yahoshua, o se llaman Yeshua. Cuando Kefa dijo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, se estaba refiriendo a nuestro Mesías. Pero más que un nombre, se estaba refiriendo a sus méritos, a los méritos que tuvo el varón que portaba ese nombre y recibió esa autoridad del Padre, y que por sus méritos de santidad, de justicia, de perfección, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, ¿qué sucedió? Recibió la resurrección y recibimos en él salvación. Entonces, hay muchas cosas, mis amados ajín, que si no lo estudiamos contundentemente, podemos, como lamentablemente les di el ejemplo, amados, de correr por otros caminos, con autoridad, con poder de lo alto, pero errados en conocimiento. Nuestra fe puede ser buena, sí, puede ser honesta, pero podemos estar honestamente equivocados. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y es más, les dejo este tips. A veces cuando nosotros comenzamos a hablar, si ustedes les invitan a compartir en una congregación cristiana, en un grupo de cristianos, y ustedes comiencen de esta manera, vamos a leer la carta según, y le muestran el libro, de ahí las agarra. Y ellos se van a quedar, primero van a decir, no sabíamos eso. Y de ahí los agarra, porque ya ustedes le quitan el velo con algo. Anoche estábamos compartiendo en un llamado a las naciones acerca del camino de Maús. Nuestro Mesías les abrió el entendimiento a estos varones a través de las Escrituras. Les dio a conocer verdades profundas de las Escrituras. Nosotros aquí estamos aprendiendo rudimentos. Amados, exaltemos a nuestro Padre cuando empecemos a estudiar profundidades. Cuando estemos, ojo, mientras más se nos da, más se nos demanda. Y es decir, que debe arder nuestro corazón por conocer todas estas cositas que antes no conocíamos. ¿Y qué hacemos? Vamos rápido a la presencia de nuestro Padre, a darle gracias. Gracias, Padre. Gracias. Porque no es por nuestros méritos, no es por nuestra justicia, sino por los méritos de nuestro Mesías. Entonces, es muy importante, mis amados, que nosotros entendamos que la religión, independientemente de todo lo que puedan hacer, de todo lo que puedan sentir, de todo lo que hayan podido vivir y experimentar, tenían cosas y tienen cosas que lamentablemente implícitamente están negando al Mesías, están negando a los méritos. Porque si yo llamo San Juan, San Mateo, San Pedro, San Kefa, San Shaul, ¿sí? Si yo llamo a todos estos de esta manera, implícitamente yo estoy negando los méritos del Mesías y diciendo ignorantemente de que Yahoshua, no solamente eres tú el único intercesor, también tenemos a Mateo, a Pedro, a Pablo. Es decir que, ok, tú te sacrificaste, tú hiciste tal, pero bueno, estos también tienen su mérito, como hace la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, es muy importante, amados hermanos, que tengamos cuidado. Y lo primero, vayamos pisando firme. Vayamos entendiendo todas estas cositas que nos van a ir ayudando a limpiarnos nuestra mente. Y de esa manera ir accediendo más a ese jardín, a ese huerto que, amados, tiene frutos sabrosísimos, tiene allí un banquete para cada uno de nosotros. Y ojo, que todo es natural, que no hay allí algo genéticamente modificado, no hay allí algo orgánico, no hay allí algo
que nos vaya a dañar nuestra salud espiritual, no. Todo es bueno, porque la Torá, perdón, de Yahweh es perfecta y hace sabio al sencillo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Amados, aquí los ajín están cuchillo, están así bien capacitados. Bendito sea el Eterno. Entonces, amados, les leo aquí rápidamente. Ok, entonces tenemos 27 libros, 6 de los cuales se cuentan entre los Shaliachim, Mateo, Yohanan, Jacob, Santiago, Kefa, Judas, y también la carta de Shaul, que se le adjudica también a Pablo. También tenemos a Marcos y a Lucas, ¿sí? Si consideramos todo el contenido y la forma literaria de estos escritos del Brit Hadashah, podemos dividirlos en varios libros. Libros históricos, libros didácticos y los libros proféticos. ¿Cuáles son los libros históricos? Los evangelios y los libros de los hechos. El libro de los hechos. Los libros didácticos, las epístolas, las cartas a los romanos, desde la carta a los de Italia hasta la carta a los de Judas. ¿Sí? Y libro profético. ¿Cuál es el libro profético? Revelaciones. ¿Sí? Gilgalut. Que también vamos a estar escudriñando el libro de Apocalipsis. Entra entre las cartas, más que todo como una carta, libro de los hebreos, una carta, libros de enseñanza, de corrección, de recomendaciones, también histórico se puede decir, pero es más que todo es enseñanza. Por eso se conocen como libros didácticos. Entonces, dentro del Brit Hadashah tenemos libros históricos. ¿Qué son los libros históricos? Los evangelios, que nos relatan la historia, las crónicas de nuestro Mesías, qué sucedió allí. Tenemos los libros de los hechos, o la carta a los hechos, que es la carta que nos relata todo lo que sucedió con los apóstoles. Amado, algo muy importante. Mira, Eduardo, me regala un poquito de agua si no es mucha molestia. Y disculpe la orden. A ver, amados Ajim, les hago una pregunta. ¿Cuál fue el primer libro que se escribió de el Brit Hadashah? Marcos, Santiago. ¿Cuál fue el primer libro que se escribió? ¿O ustedes consideran que Mateo fue el primer libro que se escribió? Marcos. Muy bien, a ver allá en casita, los amados Ajín, estudiando allá. ¿Cuál fue el primer libro? O si ustedes consideran que cuál fue el primer libro que se escribió de lo que se conoce como el mal llamado Nuevo Testamento. Libro histórico. Muy bien. A ver, Marcos, dice la Hot Lulu. Estamos hablando de todo el Brit Hadashah. ¿Cuál fue la primera carta, libro que ustedes piensan que se haya escrito? Amados, bendito sea nuestro Padre Celestial por versiones bíblicas. Le doy gracias al Eterno por la vida de nuestro Moré Joseph Álvarez, al cual lo bendecimos enormemente. Bendito sea el Eterno. Créame que con mucho cariño, con mucho amor lo bendigo donde quiera que esté. No tengo opciones, obviamente, acá con el Roy Euclides ni en el Candelero de Luz, que se llama la editorial. Esta versión israelita nazarena, excelente versión bíblica. De verdad se las recomiendo a todos. Hemos escudriñado muchas versiones bíblicas al castellano y es una de las mejores versiones que corrigen muchos errores, la mayoría, y tiene un lenguaje restaurado. Pero a ver, amados Ajim, yo creo que hoy vamos a ir concluyendo esta parte para entrar ahorita. Vamos a dejarlos un poquito, como diríamos en el lenguaje coloquial, picados, intrigados. Pero no con esto, sino con todo lo que vamos a estar explorando acerca de lo que es el Brit Hadashah. Entonces, ¿qué sucede, amados? ¿Cuál es el primer libro? ¿Por qué digo que bendito sea nuestro Padre Celestial por esta versión bíblica? Porque para aquellos que la tienen, en la página principal del libro de cada una de las cartas, ustedes van a conseguir la fecha en la cual fue escrita o la fecha en la cual se considera que fue escrita. Obviamente, hoy en día no tenemos los originales, ¿sí?
pero tenemos copias de copias de copias. Tenemos varias versiones en hebreo, mayormente, la mayoría se escribieron en hebreo, pero las que perduran permanecen en griego. Pero, amados, cuando nosotros abramos el Brit Hadashah, no pensemos que la primera carta que se escribió fue el libro de Mateo, fue el libro de Marcos, fue el libro de Lucas, fue el libro de Juan. No, incluso, imagínense, nuestro Mesías fue ejecutado y ascendió al cielo, resucitó y ascendió al cielo entre el año 30 al 33. Del año 30 al 33 de nuestra era. El libro de Yohanan, de Juan, el cuarto evangelio. Rápidamente, uno de los ajín. A ver, ¿quién tiene allí el libro de Juan en la Israelita Nazarena? Que me diga en qué año le aparece allí. ¿En qué época? Hoy estamos tratando de ser un poco más didácticos, mis amados. En el 90 de la era común, amados ajín. ¿Qué significa esto? Y más precisamente en el año 96. Entre el año 93 al 96 fue que se escribió o se concluyó la redacción del Evangelio de Yohanan. A ver, amados, imagínense ustedes. Miren, nuestra J. Irelis dice que las cartas de Shaul fueron las primeras que fueron escritas. Nuestra Ajot Socorro dice también apoya que las cartas de Shaul. Muy bien. Entonces, imagínense, amados aquí, les voy a hacer un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan específicamente de lo que sucedió hace 5 años en alguna época de su vida? La anécdota, lo sucedido hace 10 años. Hace 15, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. El libro de Juan se escribió, imagínense, si nuestro Mesías ascendió al cielo del año 30 al 33, más de 60 años se vino a escribir el libro de Juan. Te estamos dando una idea. El escritor del libro de Yohanan podía haber recordado completamente todas las anécdotas que están relatadas en el libro de Juan. Amados, las primeras cartas que fueron escritas de lo que hoy en día conocemos como el mal llamado Nuevo Testamento fueron las cartas de Pablo, las cartas de Shaul. Pero ¿cómo hizo Pablo para saber? Recuerden, Shaul no estuvo con nuestro Mesías. Pablo no estuvo con nuestro Mashiach Yahoshua. Él no compartió con él. No estuvo allí. ¿Cómo hacemos, cómo podemos relacionar, cómo podemos rumiar que Shaul, cómo hizo él para tener este conocimiento? ¿Cómo hizo él? Porque recuerden, y aquí es donde va la situación. Cuando nosotros analizamos las cartas de Pablo, ¿qué podemos ver? Que Shaul, lo estuvimos hablando en la clase pasada, estuvimos hablando de la interpretación bíblica e hicimos unos comentarios de que Shaul hablaba en un nivel, ¿en qué nivel? ¿En qué nivel, amados Rajín? ¿En qué nivel hablaba Pablo? ¿En qué nivel podemos nosotros reconocer que cuando Shaul estaba hablando a las cartas, recuerde, el Pardés, estuvimos hablando del Pardés, ¿sí? ¿En qué nivel encontramos a Shaul hablando mayormente a las comunidades? Nivel Sod. La Torah Moshiach dice que en el nivel Sod, correcto. En un nivel más profundo, es decir, que no estaba hablando con gente neófita. Estaba hablando con gente que ya conocía todas estas cositas, conocía de la vida de nuestro Mesías, conocía las profundidades de las escrituras, de la escritura profética. Es más, tenemos la anécdota de los de Berea. ¿Qué sucedió con los de Berea? ¿Me trajo Marbella algún comentario?
Las de Shaul fueron escritas con anterioridad. Hay ciertos años, varios escritores o varios traductores dicen que o se basan en ciertos códices o manuscritos para decir que fue, por ejemplo, Jacob en algunas cosas, pero las cartas de Shaul tienen, los manuscritos que se preservan, tienen mayor edad, es decir, que tienen mayor vigencia. Por eso es que a veces, por ejemplo, acá el escritor, el traductor de la versión israelita nazarena no da una fecha específica, sino más o menos aborda la época. Por ejemplo, en el libro de Yohanan dijo que en el año 90. Pero ¿qué sucede? Nosotros hoy en día, a través de la historia, de todos estos jajamín, de todos estos sabios que han estudiado, ellos dicen, bueno, en el año 96 fue que se terminó de escribir la carta de Yohanan, ¿sí? Pero las cartas de Shaul ya aproximadamente en la década de los 40 ya se comenzaron a escribir. Ya cuando salen los evangelios de Mateo, de Jacob, de todos ellos, ya Shaul les estaba escribiendo a las comunidades, es decir, que ya les estaba hablando como a gente que ya tenía conocimiento profundo de las escrituras. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que Shaul no les estaba hablando a gente neófita. ¿Qué sucede con la religión? Que cuando lee las cartas a los de Roma, las cartas a los de Corinto, las cartas a los de Gálatas, sobre todo la carta de los Gálatas, las cartas a los de Colosa, piensa que estaba hablando con gentiles recién convertidos o con gentiles todavía. Les estaba hablando a gente que ya tenía una mente hebrea, ya podía discernir y estudiar y profundizar en las escrituras a un nivel interpretativo como el Sot, como el entender esas cosas profundas del espíritu. Y por eso vemos los regaños tan fuertes que él les hace. Pero ¿cómo les llegó toda esta información? Porque Shaul cuando habla del Mashiach con un conocimiento profundo. Todo comenzó por transmisión oral, por eso que se transmitió de boca a boca, no por escribir. Es decir, que no llegó el Evangelio de Mateo, vamos a leer, o se reunían en la asamblea de Corinto, vamos a leer el Evangelio que escribió Mateo, vámonos al capítulo 5. No, eso no sucedió. Todo comenzó primero por transmisión oral. Y después hubo investigadores que se colocaron a recopilar toda esa información. Pero, ¿qué sucedió? Fueron dirigidos. ¿Por quién? Por el Espíritu de Santidad de nuestro Padre. A lo cual, amados hermanos, de eso vamos a estar hablando en la tarde de este Shabbat. Pero es muy importante, mis amados Sajín, que nosotros empecemos a comprender cómo debemos abordar el Brit Hadashah, cómo debemos leer, cómo debemos comenzar a entender las escrituras. Porque el problema es que a veces tenemos una percepción totalmente errada. Y eso hace que cuando intentemos interpretar las escrituras, caigamos en errores que han pasado también de boca a boca. Y que de esa manera vamos a poder interpretar más profundamente las escrituras. Por eso cuando Shaul hablaba a las congregaciones, no les hablaba como a gente ignorante, sino les hablaba a gente que ya tenía revelación. ¿Ustedes tienen revelación? Amén. Acá solamente varios hermanos dicen que tienen revelación de las escrituras. A ver, amados Sajín, ¿tenemos hoy en día revelación de la palabra? Amén. Porque no estamos huérfanos. Porque tenemos al Espíritu de Santidad. Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. ¿Quién tiene el Espíritu de Santidad? Amén. Solamente como 3 amados hermanos acá. A ver, amados, ya en casita. ¿Ustedes tienen el Espíritu de Santidad de nuestro Padre? ¿Quién tiene la Ruach HaKodesh acá? Amén, amén. Por eso anhelamos, por eso clamamos, gemimos a través del Espíritu a nuestro Padre.
y exaltamos a nuestro Padre a través de su Espíritu. Por eso clamamos, no como extranjeros, sino como hijos. Por eso clamamos Abba. Por eso dijo Shaul, clamamos a través del Espíritu, llamando a ese Padre, nuestro Mesías, también lo llamamos Abba, porque ya no somos extranjeros ni advenedizos. Y por eso, amados Ajín, hemos llegado a ser parte de este pueblo, que ahora, unidos a pesar de la distancia, seguimos exaltando a nuestro Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Un aplauso a nuestro Padre Celestial. Que Yahweh Sebaot nos dé esa bendición siempre, amados Ajín. Solamente empezamos por la introducción, así que les invitamos a que estén preparados para la tarde de este Shabbat, para seguir compartiendo de esta clase de lo que es el Brit Hadashah, y pedirle a nuestro Padre que nos ayude a través de su Espíritu a seguir escudriñando. Amados Ajín, como lo dice la Escritura, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre.